Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de toda esta masacre y esta conflictividad que vive Ecuador, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la penitenciaría del litoral, los puertos de Guayaquil, Manta y Esmeraldas, el sicariato. En este momento estamos viviendo una guerra con Estados Unidos y esta guerra con Estados Unidos es una guerra denominada la guerra del narcotráfico. La guerra del narcotráfico es una guerra que fue precedida anteriormente por la guerra antisubversiva que se libró en los años 60, luego de la presencia de la Revolución Cubana y de la presencia del Che Guevara en Bolivia. Y a esta guerra le precedió la guerra hispanoamericana en la que Estados Unidos le quitó a España pues las colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, las colonias que tenían tanto en el Océano Índico y en el Pacífico, así como las colonias que tenía en el Caribe. Y a esta le precedió la guerra que le hizo Estados Unidos a México, en la cual le quitó Colorado, Texas, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Florida, Texas. Es decir, desde el año 1850 estamos viviendo una guerra con Estados Unidos. Hasta el momento, la guerra con Estados Unidos ha tenido la particularidad de que es una guerra fundamentalmente por territorios, porque Estados Unidos ha librado una guerra en los países árabes básicamente por petróleo y ha librado una guerra en el sudeste asiático básicamente por mano de obra. Recordemos que Estados Unidos ya explotaba la mano de obra china cuando hizo la construcción del tren y luego cuando se produce la guerra de Vietnam, el objetivo fundamental era mantener el control sobre esa enorme población asiática que es en este momento la mano de obra del mundo, la mano de obra más barata del mundo, porque el continente asiático es el continente de los seres humanos. Ahí India, China, los países de Asia tienen una población humana enorme y esa población enorme es muy diversificada culturalmente y lingüísticamente, religiosamente, y ahí prácticamente la especie humana se originó, es el origen, según la Biblia, en el Tigris y el Éufrates, del paraíso terrenal, y aparentemente fue Asia el origen, a pesar de que se habla de que África fue el origen de la especie humana, es Asia el origen de las culturas humanas. La cultura egipcia, los griegos, los persas, los hindúes, los chinos, son, a no dudarlo, las culturas más antiguas del planeta, y ellos se caracterizaban por ser lugares donde la población humana fue muy numerosa siempre, a lo largo de la historia. Entonces, el objetivo de conquistar y dominar Asia siempre fue el poder, es decir, el control sobre los seres humanos. A eso denominamos poder. En cambio, en Europa, lo más importante fue el control del conocimiento. Los griegos, que es con lo que se inicia la historia de Occidente, se caracterizan porque desarrollan la filosofía y el conocimiento. Más tarde, el conocimiento se desarrolla muchísimo con los romanos. Continúan cuando llegan los árabes a Europa. Luego viene el Renacimiento después de la caída del Imperio Romano. Y finalmente, en este momento, pues
Con la conquista de América, los europeos dominan los océanos, dominan la ciencia y la tecnología de la navegación y más tarde comienzan a desarrollar todo lo que es la revolución industrial. Y a partir de eso, el conocimiento se convierte en su manera de ser poder, de tener riqueza. En el continente americano y en el continente africano, la lucha no ha sido por el poder, como en el caso de Asia, donde los reyes, los sacerdotes, los militares, los emperadores, lo que han tenido fundamentalmente más que riqueza ha sido poder, es decir, el dominio sobre miles y millones de seres humanos. Y en Europa, lo esencial ha sido básicamente dominar técnicas y conocimientos. Así, ellos desarrollan, por ejemplo, el acero, desarrollan el dominio de los mares, luego la revolución industrial, el dominio de la materia, comienzan a desarrollar el conocimiento, las herramientas, las máquinas, y este dominio se complementa con Estados Unidos, que desarrolla la revolución científica técnica, que es la que estamos viviendo en este momento. Y sus principales aliados, los principales aliados de Estados Unidos, han sido los países europeos. Tanto así que ahora lo consolidan en la OTAN. En América y en África, la situación ha sido diferente. Lo más importante ha sido la riqueza. Los que tienen riqueza son los que son felices en América. Y los europeos, los asiáticos y todos los continentes han buscado en África y en América, sobre todo en América, el enriquecimiento, la riqueza. Comencemos por los españoles, que vinieron buscando oro, luego los ingleses, que vinieron buscando tierras y también oro. Luego hemos tenido que América Latina y América, el continente americano, se convirtió en el mayor productor de frutas, en el mayor productor de cereales, en el mayor productor de azúcar, en el mayor productor de oro, en el mayor productor de plata del planeta, de materias primas. Y entonces, el que es poderoso, el que es rico, el que es feliz en América Latina, es el que tiene más en América Latina y en el continente americano. En el continente europeo, el que es feliz es el que sabe más. Y en el continente asiático, el que es feliz, entre comillas, es el que tiene más gente a la que puede controlar y dominar. Emperadores, reyes, caciques, sultanes, jeques. Ya. Estamos viviendo en este momento una guerra con Estados Unidos, que, como hemos visto, empieza cuando Estados Unidos se extiende por el oeste y le quita a México sus territorios. En ese momento empezó la guerra entre América Latina y Estados Unidos. Esta guerra entre América Latina y Estados Unidos luego continúa cuando llega la Guerra Fría y Cuba se independiza y comienza lo que llama la guerra antisubversiva, que se complementa con la guerra que se hace a Nicaragua, con las numerosas dictaduras que Estados Unidos pone en América Latina, la de Pinochet, la de Videla, en Brasil, en Uruguay, presidentes como León Febres Cordero en Ecuador, dictaduras en todo el continente americano, como las que han habido en Centroamérica, los Somoza, los Ríos Montt, y todos estos dictadores son parte de la guerra que ha librado Estados Unidos con América Latina, en la que Estados Unidos ha impuesto los gobiernos. En este momento estamos viviendo lo que se denominaba la guerra del narcotráfico, que es igual que la guerra del opio que se libró entre China e Inglaterra. La diferencia está en que en la guerra del opio entre China, el Imperio Británico, y el Imperio Chino, está en que el Imperio Británico le quería obligar
y lo obligó a China a ser un imperio de drogadictos, de consumidores de opio. En cambio, la guerra entre el narcotráfico que estamos viviendo ahora y el imperio norteamericano es una guerra en la que los norteamericanos tratan de evitar que América Latina se convierta en el proveedor de cocaína y de drogas a los Estados Unidos. Es una guerra por drogas. La guerra que se libró entre España y América fue una guerra por oro y tierras. La guerra que se libró entre Estados Unidos y España fue por territorios. La guerra que se libró entre Estados Unidos y México fue por tierras. La guerra que se libra en este momento entre Estados Unidos y América Latina es por drogas y por migración. Estados Unidos procura evitar la invasión migratoria. Este fenómeno de invasión migratoria ha sido siempre la lucha de todos los imperios. El imperio romano trató de evitar la invasión de los arios y los germanos, francos y lombardos, que vinieron desde Asia, y lo mismo que vino Atila, lo mismo que vino, y luego vinieron los vikingos, y luego vinieron los germanos, y luego vinieron todos. Era esta lucha contra las invasiones. Siempre todo imperio ha luchado contra sus invasores. Los judíos se convirtieron en invasores de Egipto, fueron expulsados, aunque ellos dicen que salieron por cuenta propia. Todos los imperios siempre han tenido el problema de luchar contra los posibles invasores o contra los invasores. Los griegos lucharon contra los invasores persas, los persas lucharon contra los invasores, en fin, siempre ha habido este problema de lucha de invasiones. Entonces, Estados Unidos en este momento lucha contra los invasores, que son los latinoamericanos, pero además lleva la lucha de la guerra al narcotráfico. Esta guerra al narcotráfico es la que estamos viviendo en Ecuador, y esta guerra al narcotráfico es la que nos ha producido las masacres en las cárceles, el sicariato, la violencia en los puertos, la corrupción en todas las esferas políticas, administrativas, en todos los niveles, porque Estados Unidos es el mayor comprador de nuestra droga. El 40% de la droga de Ecuador va a Estados Unidos, el 23% va a Europa, y el resto se distribuye en el mundo. Pero Estados Unidos es nuestro mayor comprador de drogas y el que mejor paga. Si Estados Unidos no fuera el mayor comprador de drogas, nosotros no tuviéramos proveedores ni productores. Y cuando no lo es Ecuador, lo es Chile, Paraguay. Cuando no lo es Ecuador, lo es Brasil. Cuando no es Ecuador, ya lo fueron antes Colombia y Perú. Cuando no es Ecuador, ya lo es México. Cuando no es Ecuador, ya es Guatemala y Honduras. Es decir, el problema es que por donde se mire, la calavera es ñata. El problema esencial de la guerra al narcotráfico es que Estados Unidos demanda eso. Como un día Estados Unidos demandó petróleo y fue a hacer la guerra en los países árabes para quitarles el petróleo, como Estados Unidos, como Europa un día demandó carne, y bueno, Estados Unidos mandó todos sus colonos a Argentina y a Estados Unidos, y consiguieron el abastecimiento de carne. Como España quería oro y plata, pues mandó sus conquistadores a América y no había nada que hacer, necesitaba oro y plata. Esta es la realidad. Estamos ahora en una guerra con Estados Unidos que se denomina la guerra del narcotráfico y la guerra migratoria. Y en esta guerra migratoria, Estados Unidos pone la DEA, pone la CIA, pone las armas,
pone el ejército ecuatoriano, pone la policía ecuatoriana, pone la justicia ecuatoriana. Estados Unidos nos obliga a crear cárceles para apresar a los narcotraficantes. Los narcotraficantes, imagínense que de 40.000 presos que tenemos en el país, 28.000 están vinculados al narcotráfico. Entonces estamos en un realmente problema grave, porque cada preso nos cuesta la comida, nos cuesta el cuidado, nos cuesta la cárcel, nos cuesta la electricidad, nos cuesta el agua, la ropa, el médico, todo. Nos cuesta más que un estudiante universitario. Nos agota la economía. Y lo que es más grave, las universidades del delito son las prisiones. Allá nadie va a regenerarse, nadie va a dejar de ser delincuente, allá va a especializarse. Y entonces tenemos universidades del delito que son ahora las cárceles de Ecuador, donde no se aprende solamente a robar, se aprende a matar, pero con el menor escrúpulo posible, igual que los mongoles aprendieron a matar mediante las guerras de conquista que hicieron en el mundo y se convirtieron en los asesinos más increíbles y crueles del planeta. Lo mismo tenemos ahora escuelas y universidades del delito, que son las prisiones de Ecuador, donde se están formando la gente más violenta y agresiva jamás imaginada, capaces de degollar y jugar con la cabeza de la persona a la que degüellan un partido de fútbol. A ese nivel estamos y en esa situación vivimos. Muchas gracias.